hablando en relación como al camino, ¿verdad? Del camino como de vereda, de brecha, en cierta forma. Hace más o menos unas 3 semanas compartíamos sobre el ciego Bartimeo, no, esa fue la semana pasada. Compartimos sobre la mujer de Lot, ¿recuerdan? Y de Lot mismo, que estaba ahí, él agarró el camino donde era muy fructífero, porque Abraham le dijo, pues toma la tierra que tú quieras, pero tú y yo ya no podemos continuar juntos. Y obviamente Lot se aprovechó, y él, como era, no quería invertir tiempo ni esfuerzo, pues él agarró la mejor tierra, pero fue en el camino donde dividía a Sodoma, ¿verdad?, con su tierra. Y obviamente era muy cómodo por la cuestión de la economía, el comercio, pero estaba arriesgando mucho, porque estaba pues cercano a una ciudad perdida que era Sodoma. Y al final de cuentas lo acabó jalando a la mujer de Lot. ¿Recuerdan? Pues volteando hacia atrás, cuando se le había dicho que no volteara porque se convertiría en una mujer de sal, ¿verdad?, salada. Pues así fue, se volteó recordando hacia atrás sus buenos tiempos, lo que le ofrecía allá, tal vez algunas cosas que no debería ya continuar, pero le recordaba, y se extrañó y volteó. El ciego Bartimeo también, decíamos que él fue puesto a la orilla del camino, pero él no podía meterse al camino por su discapacidad, por no ver, y él se perdía. Y decíamos que muchos de nosotros luego estamos así como así como a la línea del camino en nuestra vida diaria con Dios, y no queremos meternos a Él porque pues requiere compromiso, esfuerzo, requiere muchas cosas de parte de nosotros. Entonces hay veces estábamos o estamos como Bartimeo, ¿verdad?, nomás viendo ahí sin participar, sin entrar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no voy a entrar otra vez en todo ello, pero ojalá les haya ayudado. Sí, pero estando pensando yo, pues ¿qué le hubiera pasado? ¿Por qué pasó en gente de ese tipo, como la mujer de Lot, como el ciego Bartimeo y algunas otras personas, y nosotros mismos? ¿Por qué luego no nos metemos al camino del Señor? ¿Cuál es nuestra condición humana, nuestra condición espiritual? ¿Cómo estamos en cuanto a nuestros sentimientos, nuestro sentir? Porque eso tiene mucha influencia. Entonces, una de las realidades, a manera de introducción para esta palabra, una de nuestras realidades de nuestra vida, es que nosotros día a día somos empujados o jalados, ¿verdad?, en diferentes direcciones. Tú amaneces, amanece tu día y de repente planeas lo que vas a hacer, pero de repente te encuentras en que hay veces la vida misma o las circunstancias te jalan, o eres empujado por la misma vida, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto por un momento para ver que esto que les acabo de decir es una realidad en nuestra vida. Si te pones a pensar, es una realidad. Y todos tenemos aquí obligaciones, tenemos responsabilidades. Por ejemplo, hablando de nuestro trabajo, nos metemos a nuestro trabajo, y nuestro trabajo, ¿qué sucede? Nos empuja, nos jala a circunstancias que debemos llevar en cuanto a nuestro trabajo. De repente eres jalado o empujado a dar más horas de tu tiempo, horas de trabajo extras, como dicen por ahí, y luego a veces ni te las pagan, ¿verdad? De repente te enfrentas a viajes imprevistos que tienes que hacer por situaciones del trabajo, y tienes un estrés diario del trabajo por estas diferentes circunstancias que no esperan, pero es parte de ese proceso que estás en tu trabajo, ¿verdad? Entonces también ahí está la otra cuestión de nuestro hogar, ¿sí? El hogar, donde tienes que también estar ahí invirtiendo. Las mujeres que son amas de casas también saben de esto, y nosotros mismos como varones tenemos obligaciones mismas en nuestro hogar, ¿verdad?, que nos empuja a ver por nuestros hijos, nos empuja a ver por la economía, nos jala también para estar ahí atendiendo a nuestra esposa o al esposo, a las mujeres, y de repente te encuentras otra vez empujado por las mismas circunstancias y situaciones. Y esto
de repente te causa estrés, te causa así, porque no es fácil todo esto llevarlo, pero es una realidad en el cual estamos ahí. También tenemos nuestras situaciones o nuestras relaciones o obligaciones sociales, ¿verdad? Que tenemos que de alguna forma estarlas cumpliendo porque se presentan, ¿verdad? Y también esto nos jala y nos empuja y nos lleva a otras direcciones en cuanto a nuestra vida. Cenas, reuniones sociales, ¿verdad? Intereses comunes entre las vidas de las personas. De repente tú ya planeaste algo y de repente sale una situación que tienes que cumplir socialmente hablando en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia misma, y te jala, porque a veces la familia que no está en la fe, que no son cristianos, te dicen, pues sí, tú nomás te reúnes con tus aleluyas, ¿verdad? Pero con nosotros no. ¿Por qué? Y nos enfrentamos a estas situaciones que son reales en nuestra vida y que al fin de cuentas nos causan estrés, nos causan presión y tensión en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y también no podemos olvidarnos de nuestra situación de la iglesia, ¿verdad? Y aunque esta nos lleva en otra dirección completamente diferente a las otras, tenemos que cumplir con algunas situaciones en la iglesia. Ya tengas un lugar de servicio, liderazgo, o simplemente por cumplir, ¿verdad? Queremos estar, o por la esencia que tenemos desde pequeños, que nos dicen el domingo tienes que ir a la iglesia. Y a la verdad, venimos a la iglesia los domingos porque se nos enseñó. Ahora, en lugar de ir a la iglesia tradicional, venimos aquí, pero en las mismas circunstancias realmente, ¿verdad? No cambia mucho. Entonces, es ahí donde podemos ver que el estrés, la presión, las tensiones en nuestra vida nos hacen ser diferentes. Ahora imagínense, les dije una cosa de cada una, pero ahora combinadas todas estas en nuestra vida, lo familiar, la casa, el trabajo, la iglesia, lo social, todo esto genera aún más presión. Y te encuentras en un día, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cumplo con esto? ¿Cumplo con lo otro? Y hay veces te tienes que dividir en el buen sentido con tu esposa o el esposo. Mira, tú ve allá mientras yo voy acá, porque si no voy acá se van a sentir, y si yo no voy acá se van a sentir, y pues se creen mucho, y cosas de estas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Entonces, a todos nos gustaría complacer todas estas cosas en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos gustaría cumplir con todos estos compromisos, pero la verdad es que es imposible que podamos cumplir con todo, ¿sí? Y de alguna forma entra aquí también la cuestión de la madurez con las personas que tú tratas o tú estás con una relación continua. Muchas veces no lo hay, ¿verdad? Por ejemplo, me lo voy a mencionar así sin decir nombre. En la semana pasada hubo una lluvia muy fuerte aquí en Guadalajara, creo, y hubo un caos en la mañana porque está inundado. La verdad, ese día quedamos muy rendidos, Pati y yo, porque siempre yo soy muy sensible a los ruidos. Pues esa vez, nada, no oí nada. Amaneció y me di cuenta que había llovido fuerte porque al pasar por el pasillo, caray, charcos, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y pensé, ¿el perro? No, el perro no, ¿verdad? Que se haya hecho sus cosas ahí. Y seguí caminando y en la salita también agua. Y dije, ¿qué pasó? Entonces hubo una tormenta. Y en esta cuestión, pues es entendible para los patrones del trabajo que todos van a llegar tarde porque había un caos. Aquí en Guadalajara es así, llueve poquito y llueve fuerte, mucho más. No hay. Entonces la presión de llegar temprano al trabajo que no se da, y de repente te encuentras con tu patrón que es muy estricto y muy poco ligero, ¿verdad? En cuanto a su sangre, ¿verdad? Y pues no, te regresas 5 minutos tarde, no. Oye, pero pues te debes de prevenir. Oye, pues sí, déjame entonces tener una comunión con Dios. ¿A qué horas va a llover? Para saber, ¿verdad? Y prevenirme. Y muchas cosas que al fin de cuentas te causan presión por estar en el lugar que debes de estar. Entonces les digo, no es posible poder complacer a todos. Entonces, lamentablemente,
todas estas cuestiones que nos suceden a la mayoría de todos nosotros en el mundo, en nuestra vida, se empiezan a acumular. Se empiezan a acumular, te empiezan a llegar y te empiezas a llenar, a inflar, y donde en ese momento tu fe se empieza a debilitar. Empiezas a decir, híjole, pues no estoy muy fuerte espiritualmente, porque es una realidad, o me equivoco, o siempre estamos ahí bien fuertotes, ¿verdad? ¿Qué pasa esto? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces no es cierto, porque las circunstancias mismas nos jalan y se debilita nuestra fe. Y hay veces nuestra relación con Dios, que esto nos impide, hay veces, mirar hacia arriba. ¿Y por qué digo mirar hacia arriba? Porque el tema de hoy le puse un espíritu encorvado, porque voy a hablar de la mujer encorvada, ¿sí? Entonces esta mujer no podía voltear hacia arriba, y nosotros de alguna forma, esto que sucede en nuestras vidas nos mantiene encorvados e imposibilitados muchas veces de voltear hacia arriba por estas circunstancias. Entonces yo decía, es verdad, hay veces no podemos estar dentro de los caminos de Dios, que sí podemos, queremos, hay veces no queremos, pero hay veces nos gana el estrés, las tensiones, y repito, aún hay veces las premuras, obligaciones y compromisos. En otras palabras, ¿sí?, el estrés en este mundo está incapacitando completamente a mucha gente, ¿sí? Hoy en día es de las enfermedades más comunes, y si hay algún doctor aquí me puede decir, no tienes nada, simplemente es tensión. Oye, es que me duele aquí, es que me duele allá, pues te revisan, no tienes nada, simplemente es estrés. A ver, ¿cómo es? Te preguntan muchas veces los médicos, ¿tienes problemas con tu esposo? No, pues algo, sí. ¿Tu trabajo? Pues sí. Ya no te preguntan, ¿tienes dolores de este costado o te duele la cabeza? No, te preguntan, ¿tienes problemas con tu familia? ¿Tu trabajo cómo te va? Y te hacen ese tipo de preguntas que ya los doctores se convierten en psicólogos, ¿verdad? Y no en médicos, porque es una realidad que esta tensión nos está llevando a tener un espíritu encorvado, un espíritu que no puede ver a Dios. Y de repente nos olvidamos de Dios, el cual es el que tiene las respuestas y las soluciones para nuestra vida, ¿sí? Pregúntale a una persona en esas situaciones, en el momento de la presión, en el momento de la tensión, pregúntale, hazle la pregunta, nomás que te arriesgas, ¿verdad? O sea, oye, pues busca a Dios. O, mira, yo te recomiendo que tu Dios, ¿verdad? Si ahorita aquí estamos y aquí estamos, tenemos que darle tu Dios. Y muchas veces, no, Dios no me escucha, o escuchamos ese tipo de expresiones porque nuestro espíritu está de alguna forma encorvado. Entonces, yo quiero por eso en esta tarde, quiero un poquito meterme o explorar este milagro, ¿verdad?, que se realizó Jesús para determinar nosotros cómo está nuestra fe, cómo estamos fuertes, que si ha sido afectada en cuanto a todas estas situaciones, tensiones y problemática que día con día pasamos. Y como creyentes genuinos que deberíamos de ser o somos, no podríamos permitir, es la palabra, que estas cosas se interpusieran entre tú y Dios. Pero la verdad es que hay veces sí se interpone en nuestra relación con Dios. Pregunta alguna vez, ¿cómo va tu tiempo devocional con Dios? No, hermano, es que pues con tantas situaciones ni chance tengo que orar. Oye, ¿cómo está tu lectura? Ay, hermano, es que con mis hijos que están ahí diario sacando, ni tiempo tengo de agarrar la Biblia. Y pudiéramos hacer muchas preguntas de estas y vemos que es una realidad que la presión, la tensión y la problemática en nuestra vida nos interpone en nuestra comunión con Dios. Y es por eso que luego pregunto yo, entonces, es por eso que no nos metemos en el camino de Dios.
Es por eso que luego anhelamos, como la mujer de Lot, voltear atrás. Híjole, si no me hubiera casado, ¿verdad? Estaría mejor, ¿verdad? O pudiéramos pensar, hay ese tipo de cuestiones. Si no me hubiera cambiado de casa, estuviera mejor. Ahora estoy mucho más lejos. Y muchas cuestiones. Por eso le pasó eso a la mujer de Lot. Entonces, vamos a ver este milagro en Lucas 13, del 10 al 17, por favor. Voy a leer la NBI y aquí va a estar atrás, por si tú traes la Reina Valera, pues leamos la NBI. Entonces dice aquí como título, repito, Lucas 13, 10 al 17. Este es el único evangelio que se menciona este milagro. ¿Verdad? Si ustedes han leído la Biblia, en ningún otro evangelio más que en este, si es que no me equivoco. Dice así, como título, Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Dios, poniendo esta escritura en tus manos, Dios, para que tú nos hables a través de ella, Señor. Toda la escritura, Señor, es inspirada por ti, Señor. Y Padre, queremos, Dios, que caiga en buena tierra. Prepara nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder llevarla a cabo, que no solamente quede aquí, Señor, sino podamos en su momento, Señor, llevarla a la práctica, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si leemos como leímos ahorita este pasaje de esta mujer, ¿verdad? De este milagro, pues podemos decir, qué buen milagro de parte de Jesús. Híjole, Jesús siempre se mandó en buena onda, ¿verdad? Este milagro que él hizo y quedaría como uno de los mejores milagros pudiera ser registrados en la historia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Pero, además, sin embargo, podemos escudriñar y meditar y analizar esta escritura más profundamente. Podemos ver que es un acontecimiento histórico en la vida de Jesús y en la vida de la misma iglesia, lo que estaba pasando ahí. Entonces, viendo esto, escudriñando, que es lo que queremos hacer en esta tarde, podremos ver que esta incapacidad física que habla la palabra en cuanto a esta mujer que estaba encorvada, nos puede ayudar para ver cuál es nuestra condición, porque lo voy así como a intercalar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición de muchos de nosotros aquí en la iglesia? ¿Y para qué? Para ayudarnos a ver en qué condición y en qué posición estamos delante de Dios. Y lo primero que encontramos aquí, ¿verdad? En el versículo 10 y 11, dice que enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. Entonces, al ver y analizar 18 años,
18 años. Si hay veces tú una jaqueca, ya tengo 15 minutos y no se me quita esta jaqueca, ¿verdad? Ahora 18 años estar padeciendo esta enfermedad, pues era un martirio para esta mujer, ¿sí? Y vemos por el otro lado aquí que nos enseña que estaba en el día de reposo. Es muy enfático esto, un día de reposo en el cual no se podía hacer nada según las leyes de ese tiempo. En estos dos versículos veo tres detalles, ¿verdad? Pudiera haber otros, pero yo vi tres detalles que me gustaron, que debemos de tomar muy en cuenta, ¿sí? Y que nos van, yo creo, a servir de creerlo para entender mejor el mensaje de Dios en esta parte de esta escritura que nos está enseñando esta mujer, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas que yo veo. Primero, ya lo enfaticé, esta mujer había estado sufriendo de este mal por un periodo de 18 años. No pudieran haberlo mencionado, pudieran haber dicho una mujer se presentó encorvada y al fin de cuentas Dios la sanó. Pues ya en sí el milagro era un milagrazo, ¿no? Pero 18 años te hablan de una vida casi de esta mujer en el cual padeció muchas situaciones. En esos 18 años, ¿por qué no se presentó antes un milagro en su vida? ¿Por qué no fue sanada antes? ¿Por qué no ella vio algo que pudiera recurrir para que fuera sanada? Pasaron 18 años en el cual pasó inadvertido su enfermedad para la gente. Sí se dio cuenta la gente de lo que pasaba, pero al fin de cuentas, pues ya se acostumbró, es como todas las cosas. Hay veces en nuestra casa, yo he dicho, ¿verdad? Podemos tener ahí algo de repente te dice, a mí me ha pasado, ¿verdad? Llego y traigo una cosa, un bulto feo, ¿verdad? Y lo pongo ahí en la sala y de repente pues no me gusta tenerlo ahí, pero bueno, mientras, y una vez pasó como 2, 3 meses ahí. ¿Por qué? Porque te acostumbras a verlo, ¿verdad? Te acostumbras a ver esa situación y hasta ponías un florerito ahí para que sea bien bueno, ¿no? Porque así pasa en nuestras vidas. Hay veces cosas no vemos que tenemos ahí, que tenemos que solucionar y de repente no hacemos nada y al contrario, las dejamos ahí como parte nuestra, como parte de nuestra condición y hasta le ponemos adornitos porque ya nos gusta esa condición en que estamos. La segunda cosa que yo veo, esta aflicción la deshabilitaba a esta mujer completamente, como dice la palabra, dice, en ninguna manera se podía enderezar. No había poder, entre comillas, en ese tiempo, que la pudiera enderezar de su condición. Y viendo así algunos comentarios, era una condición de estar así, o sea, completamente. No se podía. ¿Ustedes han visto personas así? Yo he visto algunas personas así, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo le harán para caminar así, no? Completamente, hagan de cuenta, una escuadra estaba esta mujer. En esa condición tan grave se podía y no había ninguna manera en que se podía enderezar, dice la escritura. Obviamente la Biblia no entra en detalles, ¿verdad? No entra acerca de esta enfermedad que ella poseía, por qué fue dada o por qué lo tuvo. Parece ser que pues, los médicos dirán, pues era una cuestión de la columna vertebral, ¿no? Porque al fin de cuentas la columna vertebral es la función de enderezarte y es un tronco, ¿verdad? Ahí. Entonces parece ser que esto era el problema principal, porque estaba completamente encorvada. Pero repito, la Biblia no habla detalladamente de esta situación. Y la tercera cosa, ¿verdad? Bueno, entonces no había poder alguno, según eso, que no le pudiera ayudar. Por eso yo veo que pasó 18 años, porque 18 años en que ella, como les decía hace un momento, se habituó a estar así, se habituó a su enfermedad, la hizo parte de ella y no recurrió a ninguna persona porque creía que ya estaba bien. ¿Sí? Eso y lo mismo decimos hoy, ¿cómo estás? Pues estoy y es ganancia. ¿Eso quiere Dios para nosotros? Estar
Ese es nuestro saludo. Hay veces, mira hermano, estoy, y eso es ganancia. Si lo vemos en el sentido de estar por el Señor, qué bueno. Pero si ves en el sentido de que, pues mira, no tengo para comer, no tengo esto, tengo problemas con mi esposo, tengo un montón de cosas, pero estoy, gracias a Dios. Pues no. Entonces, de alguna manera tú estás diciendo, no hay una forma, no hay ninguna manera de poderme enderezar. Y caemos en la misma condición de esta mujer. Y pueden pasar años, años así en nuestra vida, sin poder enderezarnos de nuestra situación. Y por ello, cuando decimos, acércate a Dios, participa, ve y comparte un folleto a la gente a veces no está en condiciones. Y es por eso que permitimos que pasen años y años con esta encorvatura en nuestra vida. Y la tercera cosa, les decía, es que ella amaba a Dios al fin de cuentas. De oídas le conocía, como decíamos la semana pasada, pero sus ojos no la podían ver todavía, ¿sí? Y literalmente, ¿verdad? Porque pues nomás veía el suelo, ¿sí? Y menos espiritualmente podía verlo. Sí, pero ella estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia, por decirlo así. Sabía que había algo ahí que pudiera ayudarle. Sabía ella que en su interior, sabía que algo pudiera suceder para ella. Porque ella, díganme, ¿tenía argumentos para no asistir a la reunión? Muchos argumentos para no asistir a la reunión. Hoy ustedes pudieran haber tenido argumentos para no asistir a la reunión. El desfile, ¿verdad? El desfile de las fiestas de octubre, ¿no? Yo hice, por lo regular en domingo hago como 15, 20 minutos aquí. Hoy hicimos como 50 minutos, casi una hora, por la misma situación. Pero aquí estamos muchos, Toño y Paola, dicen literalmente, pues pueden llegar a una iglesia en Zacatecas, ¿verdad? Porque viven más o menos 45 minutos de por ahí. Entonces cuando llegó en la mañana le dije, ¿cómo te fue de tu viaje, verdad? Porque es un viaje. Y hay algunos que viven en Tonalá también retirados. Muchos de nosotros vivimos lejos o fuera del área y se nos dificulta llegar, pero están aquí. ¿Tenían argumentos para no llegar hoy por el desfile? Sí. Algunos se pudieran haber quedado en el desfile, ¿verdad? Pues ya era de Dios, mira, qué bonitos caballitos, ¿verdad? Y ahí están viendo en el desfile, ¿verdad? Y bueno, pero el que quiere llegar, quiere llegar. Buscas la forma, pero llegas de alguna forma. El que tenía el deseo. Entonces ella, aunque tenía un argumento muy grande para decir, ¿sabes qué? No puedo llegar, no veo dónde voy. ¿Cómo voy a llegar? Mi situación me es difícil levantarme, me es difícil vestirme, me es difícil poder tomar mis alimentos, me es difícil muchas cosas. Pero ella, ese argumento lo desechó y ella estaba en la iglesia porque de alguna forma amaba a Dios. Y yo creo que ella sentía que algo podía suceder. Dice la escritura que ella tenía un espíritu de enfermedad. Esta mujer sufría de una enfermedad física que le incapacitaba, como hemos dicho, por muchas cosas. Y hay muchos de nosotros hoy en día que tenemos una enfermedad que nos incapacita muchas veces. Y no es una enfermedad física, que puede ser, ¿verdad? Pero muchas veces es una enfermedad espiritual que nos incapacita, que está encorvada nuestro espíritu y no puede ver a Dios, no puede sentir a Dios, no puede caminar con Dios como un creyente como tal es, ¿verdad? Entonces, aunque físicamente luego no estamos encorvados, espiritualmente muchas veces estamos encorvados. Y Dios no se manifiesta en nuestra vida. Hay muchos en este mundo y aún en la iglesia, personas y hermanos en la fe que espiritualmente estamos encorvados, con nuestra fe encorvada y hay veces sin una fe alguna,
porque la hemos perdido por todas las circunstancias que nos suceden. Y en ocasiones nos hace tomar decisiones que no deberíamos de tomar. Dios pasa en segundo término porque es mejor, como Job, ¿verdad? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Él pudo presenciar, y como ahora en estos tiempos pudiéramos decir, es que de oídas conozco a Dios, pero como de oídas lo conozco, mejor voy a visitar al brujo espiritual. ¿Verdad? Cabo es magia blanca, hermano. Mira, ahí tiene un Cristo, ahí tiene un Cristo. Así te han dicho. De verdad, en serio. Fui a esto, pero mira, este hombre es de Dios, porque ahí tenía un Cristo. Entonces se encomendó a Cristo. Entonces, pues está bien. Hermano, la brujería o lo que tú quieras, blanca, negra, morada, lo que sea, es brujería y no es de Dios. Pero nuestra condición nos hace dar esos pasos erróneos, ¿sí? Y consultar otras situaciones. Muchas veces la gente, no muchas veces, hoy en día la gente en el mundo, muéstrale, dile tú, oye, pues mira, yo quiero que Dios haga algo en tu vida, pero vea que te lean el café. Ah, pues sí, voy a ir. Y van. O las cartas, o muchas cosas, y la gente va. Pero dile, oye, lee la Biblia. Ay, hermano, ¿qué te pasa? No, hombre, que Dios me agarre confesado, pero ¿cómo no voy? ¿Cómo va a hacer eso? No, se asustan. Es una realidad. Háblales de la palabra y a veces te retiran el habla o la amistad, ¿sí? Porque hay algo ahí en el espíritu que rechaza a estas personas. Por eso es espíritu encorvado, ¿sí? Entonces, andamos muchas veces así en este mundo. La gente anda muchas veces así, y esto desagrada completamente a Dios. Hebreos 11:6, no lo busquen, aquí va a aparecer. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te fijas? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe en Dios y has puesto el lugar de Dios con otras cosas, esto no agrada a Dios, ¿sí? Y es necesario que sepamos que a los que le buscamos hay para ti y para mí. Lo hay porque lo hay, dice la Escritura. Y además somos galardonadores de los que le buscan, porque le buscamos. Pero ese acto de buscar es un verbo. El buscar es buscar, ¿sí? No es cuando le mandaba a tus hijos, ¿verdad? Que, oye, ¿me buscas las llaves? ¿Dónde las dejaste, papá? En el cuarto. Y abren la puerta. No, no están, papá. No es, o sea, ¿verdad? Así le hacen. A veces así le hacen tus hijos. Oye, pero buscas. No. El buscar es meterte al cuarto, buscar si no lo dejó abajo de la almohada, o en el suelo, o en el mueble. Eso es buscar, ¿sí? Entonces es un verbo. Por eso dice: el que le busca es galardonador, ¿verdad? Ahora, y hago una pregunta aquí. Hago una pregunta. ¿Qué causa que tantos creyentes anden en esta condición espiritual? Porque de lo que los hay, ¿verdad? Aunque podrá haber muchas razones, yo creo, para decir que podemos perder la fe o que caminamos con una fe encorvada. Pero yo quiero ver en relación, porque no me quiero apartar de este pasaje, vamos a ver, de acuerdo a este pasaje, qué causó, ¿verdad?, que esta mujer de alguna forma se separara de Dios, y de alguna forma, ¿qué fue responsable, ¿verdad?, para que afectara la fe? ¿Qué es responsable en nuestra vida que nos apartemos de la fe en Dios? Y creo que aquí habla de espíritus, ¿sí? Entonces vamos a ver 3 espíritus, pero les voy a hablar de qué tipo de espíritus. Ahorita no se me asusten, ¿verdad? Por eso quiero hacer esta aclaración.
En el caso de esta mujer, en el caso específico de esta mujer encorvada, el Señor aquí en la palabra nos dice que esta mujer tenía un espíritu inmundo, es decir, en pocas palabras, un poder demoníaco, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura, porque en el versículo 16, ¿verdad?, que leímos de nuestro pasaje, dice: sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esta cadena en sábado. Entonces aquí habla de un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo que estaba agarrando en esta mujer. Pero no vamos a entrar en ese detalle de espíritus inmundos o demoníacos en nuestra vida, porque no tiene caso tratar este asunto entre nosotros. ¿Por qué? Primero, porque no vamos a hablar del demonio, mejor hablamos de Dios, ¿verdad? Y en segundo, yo creo que yo quiero hablar de otro tipo de espíritu, y ahorita se los voy a decir, porque cuando hablamos de espíritus inmundos, ¿verdad?, o de demonios, como habla aquí de que Satanás la tenía atada durante 18 años, nos vamos o nuestra mente vuela a las películas que vemos, ¿no es cierto? Híjole, ay, me acuerdo del Exorcista, ¿verdad? Híjole, si yo tengo ese espíritu, no, en la noche mi esposo me va a ver que me voy a levantar así, no, y nos vamos a los extremos, no, y vamos a decir, lanzar fuego, y vamos a decir cosas malignas y cuestiones de todas ese tipo, porque tenemos en mente esas películas. Yo en lo personal no me gusta ver esas películas, no, y no es recomendable, ¿verdad? Porque al fin de cuentas abres una puerta ahí, sí, y en la noche, quieras o no, y estás, ay, no, y oye, bueno, es verdad, y tus hijos, oye, papá, puedo dormir contigo. Híjole, así pasa, porque crea algo en nuestra vida, abrimos una puerta mal para el demonio. Entonces no vamos a hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura esto para ti y para mí en primera de Juan 4:4, que iba a aparecer también. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, ver que habita en nosotros, que es Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es más poderoso que el que reina en el mundo, que es Satanás. Entonces no tiene caso estarles hablando de un espíritu de ese tipo en nuestra vida, porque no lo tenemos. No lo tenemos. Hay veces te quiere poner zancadillas el enemigo, pero nada más. Si tú te dejas zancadillar, es tu problema. Pero ni eso pudiera ser, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, también dice la Escritura. Entonces, por lo tanto, hoy lo que yo me estoy refiriendo en cuanto a estos espíritus, no me voy a estar refiriendo a ninguna fuerza maligna, demoníaca, satánica, que puedan influenciar en tu vida y en mi vida. ¿Claro? ¿Está claro? A eso no me estoy refiriendo, por lo mismo de este versículo que acaba de leer. Y aunque la realidad de esta definición, ¿verdad?, de la palabra de espíritu que estamos viendo en cuanto a este pasaje, sí incluye una fuerza maligna, ¿verdad?, o demonio. Hay otras definiciones para ella. Yo busqué una definición y es la que quiero que en un momento veamos. Esta definición de espíritu habla de lo siguiente, dice: es esa parte inteligente o sensible, inmaterial de una persona. Sí, es algo que no se ve, es algo insensible, es algo que ahí está, no es material, es algo que está dentro de ti. Es el principio de activación o esencial que influyen a una persona, una actitud especial o un estado de mente. ¿Sí? De mente, no de espacio, mente, de mente, ¿verdad? No de... Ok. En otras palabras, yo creo que estamos hablando de la voluntad tuya y mía, del estado de ánimo, cómo nos encontramos, de las intenciones de las personas. Ese tipo de espíritu nos tenemos. Por eso a veces decimos:
ay, el espíritu de esta persona es un espíritu agradable, es un espíritu bueno, es de buena voluntad. A ese tipo de espíritu me quiero referir, ¿verdad? Entonces, como me refería, por eso inicié esta palabra con esto, como en un principio lo mencioné, la realidad acerca de vivir en este tiempo moderno, en estos tiempos de tecnología, de avances tecnológicos, de muchas cosas que vemos y luego no creemos, híjole, cómo está la tecnología. Esto nos ha hecho vivir en un mundo estresante, en un mundo que nos agobia, en un mundo que nos consume. Sal de tu casa y el llegar a tu trabajo es una travesía, ¿verdad? Y están haciendo un arreglo para allá, y ya te vienes para acá, y ya está otro arreglo para allá, y ya está por allá, y al ratito estás como Goofy, ¿verdad? ¿Han visto esa caricatura, no? De Goofy. Si no, rápidamente se las recuerdo. No, mejor no. Sí. Entonces, nos hace de alguna forma hacer. Es por eso, yo creo, que ese espíritu, ¿verdad?, que ocasiona toda esta tensión, problemáticas, etcétera, afecta nuestra fe, ¿sí? Vamos ya en el carro enojados, afectados, queriendo llegar, no queriendo escuchar a veces de Dios, estamos con ansiedad, con tensión en nuestra vida y muchas veces deprimidos en nuestra vida. La depresión te consume. La depresión no es de Dios. Yo sé que el que conoce a Dios y está cercano a Dios no puede tener depresión, no puede tener tensión o ansiedad, pero sucede en nuestra vida. Y este estado de ánimo o espíritu, vamos a llamarle espíritu o estado de ánimo, de alguna forma, comienza a acumularse en las personas, comienza a acumularse en tu vida, en la tuya y en la mía, y cada vez se va haciendo más. Es como cuando tú agarras una pelota y la sumerges en el agua, y así tienes tú tus problemas, la sumerges y ejerce una presión ese balón de querer salir. Entonces tú estás con tu problema de hoy en día esto, tu familia, mi trabajo, ¿verdad?, la escuela, los estudios, mi economía, todo esto, y lo vas deteniendo y reteniendo y reteniendo y reteniendo ahí, porque no lo quieres poner delante de Dios, y lo metes y lo sumerges. Pero va a llegar un día en que te vas a cansar, y ¿qué va a pasar? ¡Fum! Va a salir volando el balón. Entre más lo sumerjas, más fuerza agarra, y lo sueltas y hasta has saltado. No sé si tú has jugado en una alberca así, y sale ¡pum!, el balón con una presión tremenda. Y así pues en nuestras vidas, día con día vamos acumulando y acumulando y metiendo cosas en nuestra vida y no soltándolas, no dejándolas delante de Dios. Llega un día que explotamos y explotamos contra todo, ¿verdad? Siempre el primero que la lleva es Dios y la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia por eso. Y ya no, mira los problemas que hay. Y mira esto, y ya no, y puro chisme. Y ¡pum! Explota. Y no te hace pensar, no te hace razonar, no te hace ir a la Biblia y escudriñar y ver qué dice Dios en relación a las situaciones. En este mundo tendremos aflicciones, dice, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces es bíblico todas estas cuestiones. Entonces, si la Biblia nos da una indicación ante estas situaciones, ¿qué debemos de hacer? Leer la palabra. ¿Y qué debo hacer ante esto, Señor? Y postrarnos delante de Dios y orar y decir: Señor, ayúdame. Y esto te va a traer esa paz y ese gozo. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla, dice la Escritura. Y la Escritura va tomando sentido en nuestro caminar diario. La Escritura entonces sí se va adheriendo a nuestra vida, y nosotros al mundo nos estamos adheriendo en el sentido bíblico. No como dice Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo. Pero es fácil amoldarse, ¿no es cierto? Es fácil acurrucarse en el mundo.
es rico. Ay, híjole, y los argumentos que luego decimos es que todos lo hacen, el mundo lo hace. Pues Dios tendría que juzgar a todos y también, pues sí, va a tener que hacerlo. Entonces eso es difícil. Entonces vamos a ver ese primer espíritu en el sentido que les dije, ¿verdad? El estado de ánimo, las intenciones personales y la voluntad en nuestra vida. Entonces ese primer espíritu, nada más son tres, es que creemos que Dios es indiferente o insensible a nuestra situación. ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? No, es que Dios a mí no me escucha, no es sensible a mi problema, resuelve los de los momentos. Mira, yo tanto tiempo que le he pedido a mi esposo que me ayude a pintar la casa y esto, mira, y mi vecino ni siquiera va a la iglesia y hasta compró otra casa, mira, tiene un carro nuevo, pintada su casa y esto. Entonces Dios no me escucha, Dios no me ama. ¿Para qué? Entonces mejor hay que ser como ellos para que Dios los bendiga, ¿verdad? Y así traemos argumentos a nuestra vida porque creemos que Dios es indiferente a nuestra situación y cada situación de nuestra vida. Pero como vemos aquí en este pasaje, Cristo no actuó de una manera indiferente ante esta mujer. No lo fue. Ante el sufrimiento de esta mujer, ante el clamor de esta mujer que pudo haber estado clamando por mucho tiempo a Dios. Y Él escuchó, no ignoró el dolor o el sufrimiento de esta mujer. Le dijo, sé sana, y la sanó, la liberó, la acogió, la abrazó, fue con ella en ese momento. Y es lo mismo para ti y para mí. Dios no es indiferente a tu situación. Dios no es insensible a lo que estás pasando. Dice en Mateo 11, 28 al 30, aquí también se los van a poner: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. A esto se refiere, a estas situaciones. No es cuando a veces tu esposa te dice que llegas, ay, estoy muy cansado. Ah, pues dice el Señor que vengan a mí todos los cansados y entonces vete a descansar a la cama, ¿verdad? No va por ahí. También a lo mejor Dios lo hace, pero es ese tipo de cansancio, de dolor, de sufrimiento, de lo que estamos pasando. Y la promesa de Dios es eso, dice, vengan a mí todos los que ustedes están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? ¿Para su cuerpo? Para su alma, para su espíritu, para lo que está ahí deseando de parte de Dios, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios quiere que nuestro espíritu esté descansado y fuerte y fortalecido por las situaciones que tenemos que enfrentar día con día. Mi lucha no es contra carne ni sangre, lo hemos dicho. Yo tengo un problema con Víctor, ¿verdad? Por decir algo, o con Omar, ¿verdad? Con los dos. Mi problema no es con ellos, mi problema no es con carne, con ellos. Pues tendrán un problema conmigo. Bueno, pues eso se lo dejo a Dios. Él hará lo que tiene que hacer en nuestra situación. No, somos muy amigos, ¿verdad? Y hermanos, pero es un ejemplo. Dios hará. Mi lucha es contra huestes y espíritus de maldad que pudieran ser alrededor de nuestra amistad, queriendo que dividir, destruir, porque eso vino el enemigo. Entonces mi lucha no va a ser con ellos. A veces decimos, yo pudiera decir, te reprendo, Mar, en el nombre de Cristo. Te reprendo, Víctor, ¿verdad? No es mi lucha contra ellos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está afuera. Y en el nombre de Cristo yo reprendo eso y me pongo delante. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y recuerdas la escritura y mencionas a Jesús y dice, resistid al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros.
Entonces la Biblia nos dice en toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros permitimos que la presión, la tensión, la ansiedad se introduzcan lentamente en nuestra vida, dejamos de buscar a Dios, de confiar en Dios, de quitar nuestra mirada a Él, y nuestro espíritu empieza a encorvarse, encorvarse y a encorvarse. En otras palabras, nos encontraríamos igual que esta mujer encorvada, sin poder mirar hacia arriba. Ella tal vez quería, pero ya no podía. Y a veces todas estas cuestiones en nuestra vida queremos, pero no podemos, porque ya estamos encorvados espiritualmente, ¿sí? ¿Qué veía esta mujer? Es interesante esa pregunta. ¿Qué podía ver esta mujer cuando iba a la iglesia? Ella no nada más podía ver con esa curvatura, escuchar las circunstancias. Tal vez aprendió a conocer las pisadas de la gente. Tal vez, yo creo que conocía las voces de la gente que le rodeaban. Las circunstancias solamente que pasaban a su alrededor ella podía ver, ¿sí? Podía ver a un joven y decir, lo identificaba porque tenía tenis Nike de marca, ¿verdad? De marca, ese es un jovenazo. Podía ver a alguien, no, esta gente es más de campo, ¿verdad? Pues trae sus guarachitos. Y podía en su mente pasaba estas cuestiones. Ella podía identificar eso porque no había más, solamente las circunstancias que le rodeaban, pero no había un espíritu que le pudiera ligar con su manera de vivir. Y nosotros, cuando estamos apartados de Dios y que podemos encorvarnos, vamos a ver nada más las circunstancias, vamos a ver los problemas y las situaciones, y vamos a juzgar y vamos a hablar mal de la gente, porque eso es lo que nos rodea, eso es lo que escuchamos, porque estamos encorvados espiritualmente. Y no es así, ¿sí? Dios nos enseña en este pasaje que era sensible a lo que estaba pasando a esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios la sanó. Y Dios nos quiere sanar en esta mañana, creo, a ti y a mí. Él está moviéndose para nuestra vida y haciendo lo que tiene que hacer. Dice en 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Fiel es Dios. Dios es fiel. Y Dios no es un Dios que mienta. Si dice que Él es fiel, es fiel. Y dice que nos ha llamado para que tengamos una comunión, una relación, un acercamiento con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que quiere. Pero nosotros no nos acercamos a Dios. Por eso de alguna forma animamos. Marco nos animaba: asistan a la oración, vengan a la oración, hagan un esfuerzo. Ay, es que mi espíritu encorvado no me deja ir. Vengan a estar. No, es que no puedo ver. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está encorvado, y las situaciones de nuestra vida que hemos mencionado nos jalan. Como decía en un principio, me jala mi situación matrimonial, me jala mis finanzas, me jala mi trabajo, me jala mis cuestiones sociales, me jala todo. Pero el único que no dejamos que nos jale es Dios, Cristo, a través de su palabra. Entonces tenemos que enderezarnos, ¿verdad? Y es posible en Dios. Te puedes enderezar y Dios lo puede hacer. Y el segundo espíritu, y ese es más rápido para ya irnos, es una 10, no hay problema. Este segundo espíritu es el que empieza a encorvar el espíritu o el estado de ánimo de las personas con un espíritu legalista, ¿sí? Jesús, durante su estancia, durante su vida aquí en este mundo, tuvo que luchar con esto. Tuvo que luchar con dos grupos más influyentes en ese tiempo. Primeramente eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y luchaba con estas cuestiones
de legalismo, y ambos grupos clamaban porque ellos se querían seguidores, ¿verdad?, de la ley, en cual estaban dignos caminando en la ley, y ahí estaban, y por eso estaban indignados con Jesús por lo que había hecho. ¿Por qué sanaste en sábado? Si en sábado no se podía hacer. ¿Por qué? Porque les jalaba el legalismo, la forma, ¿verdad? En el versículo 14 que leímos, dice, no lo busquen, en el 14 dice: indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Sí? Este hombre estaba completamente cegado por su legalismo, estaba metido ahí en la ley. Su espíritu legalista no le permitió ver el milagro de Jesús al ver sanado a esta mujer frente a sus ojos y haberla sanado. Él no vio ese milagro, él no se postró delante de Dios en ese momento, Jesús, y dijo: este es el Hijo, este es el enviado. ¿Qué dijo? Oye, lo estás haciendo pues en sábado, no inventes. Oye, ¿qué te pasa? La sanó, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Yo creo que con Bartimeo le volvió a la vista. Oye, ¿por qué lo haces aquí en el camino? Vete a un hospital, hazlo ahí, ¿qué te pasa? Oye, le acaba de volver la vista y tú te estás fijando, ¿verdad?, en que no es el lugar. ¿Por qué? Porque ese espíritu legalista lo condujo a juzgar a Jesús. Y ese espíritu legalista en nuestras vidas nos lleva a juzgar a otros, basado en nuestras propias normas, basado en nuestros propios principios, y nos hace diferente a la gente a nuestro alrededor. Y perdemos la brújula de nuestra vida. En otras palabras, si adoptamos este espíritu de legalismo en nuestra vida, de estar así muy apegados a Él, dejaremos realmente de ser verdaderos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se te pida algo, vas a condicionar, ¿verdad? Oye, ¿puedes ayudarme en esto? Ay, hermanito, pues es que pues déjame ver, porque ya estoy, tú nada más te la pasas aquí en la iglesia, pero yo tengo que trabajar. Y cosas, empezamos a traer nuestros argumentos y nuestras normas, y empezamos a juzgar y a juzgar, y basamos solamente, repito, en nuestros argumentos. Ahora, no estoy diciendo que la ley es mala. La ley es necesaria, porque la ley nos hace ver lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero la ley se aplica de acuerdo a la gracia. Yo voy a hacer algo por gracia. Si Dios me dice en la Biblia, ¿cómo? Honrarás a tu padre y a tu madre, pues yo los voy a honrar porque siento honrarlos, porque la gracia de Dios en mi vida me ha hecho honrar a mis padres y valorar a mis padres. La vida en mí, de parte de Dios, me ha hecho hacerlo. No digo cuando me dicen: amas a tus papás y eso, pues ¿cómo no los voy a amar? Dicen los 10 mandamientos, que amarás a tu padre y a tu madre, pues lo tengo que hacer, ¿verdad? Pues que no digo eso, no. Entonces lo haces por gracia, ¿sí? Porque si no hubiera esa ley, el mundo tendría un caos, sería un caos tremendo, ¿sí? Nuestra salvación no depende de la ley, la salvación no depende de normas, la salvación depende de nuestra fe en Jesucristo. Dice Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Entonces, el legalismo ciega. Entonces tenemos que apartarlo, porque es parte también de que nos encorva. Y el último espíritu o estado de ánimo que comienza también a estorbar nuestra fe es la indiferencia, ¿sí? La indiferencia a las cosas. Este espíritu nos motiva, o este estado de ánimo nos motiva a no querer compartir con nuestros hermanos, a no estar con las de la iglesia. Son un problema los de la iglesia, puro chisme, pura situación. No, yo no quiero estar ahí. Y muchos se meten en esto y no son la diferencia.
en el mundo. Dice la palabra que Dios nos ha mandado a este mundo para de alguna forma hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque te dice que eres la sal de este mundo, porque te dice que eres la luz de este mundo. Y es diferencia, la luz trae luz en las tinieblas de la gente, la sal le da el sabor a la vida de la misma gente. Pero este espíritu de indiferencia nos hace no cumplir con eso. Nos hace, pues, ¿por qué voy a ir a repartir folletitos? ¿Por qué? Pues que lo hagan los que tienen tiempo. ¿Yo por qué? Yo estoy muy ocupado en estas cuestiones. Entonces, ¿dónde está plantada tu mirada o tu vida? ¿En las cosas que traen un efecto en la eternidad o en las cosas que traen un efecto en el mundo? Los que traen el efecto en el mundo es que eres un médico, eres un doctor, eres un licenciado, eres un gente de pinturas. Eso te trae un efecto en el mundo y qué bueno. Pero las cosas de Dios traen un efecto en la eternidad. Si yo comparto la palabra, me acerco a mis hermanos, los hago parte de esta congregación, tendrán un efecto en la eternidad, porque ahí estarán en el reino de Dios junto con nosotros reinando. Entonces, hay veces pensamos que no me concierne preocuparme por lo de mi hermano. No, pues son sus broncas, ¿verdad? Oye, que trae problema este matrimonio, pues se lo buscaron, son sus broncas. La gracia de Dios lo va a solucionar, ¿verdad? No, que este hermano anda así, así, así. La gracia de Dios lo va a hacer. No me concierne. Pero vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Anímense y edifíquense unos a otros. Quiero poner una plataforma en tu vida. Quiero ser darte un sostén. Igualmente, tú a mí tienes que darme una fortaleza y un sostén. Los unos a los otros, dice la Escritura. ¿Y esto habla de qué? De una relación, no de una indiferencia, de una relación. Existe una interdependencia entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Es por eso que es bueno asistir a la iglesia. Es por eso que es bueno venir y participar unidos para glorificar a Dios, buscando el beneficio de la iglesia, no de mi interés personal, de mi ministerio. Es mi ministerio, hermano. Olvídate, el ministerio es mío. Y nos encontramos así. El ministerio es de Dios. La iglesia es de Dios. Tú solamente eres un siervo, tú y yo somos solamente un siervo y tenemos que venir y dar la honra y glorificar solamente a Dios. ¿Qué pudo haber pasado si esta mujer no hubiera estado? ¿Qué se pudo haber perdido? ¿Qué se pudo haber perdido? ¿Perdería mucho si no hubiera asistido a la reunión? Sí, su sanidad, ¿sí? Y muchas veces nosotros podemos perdernos algo. Ay, hoy no voy a ir, está muy nublado. Muchos argumentos, es el único día que me levanto temprano, es el único día que lavo, es el único día que esto, es el único día que esto, es el único día. Pues sí, pero es el único día que tienes para congregarte con tus hermanos y alabar y adorar a Dios en familia. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Muchas veces te has perdido algo, tal vez, cuando has tomado esas decisiones. A lo mejor Dios te iba a sanar en ese día, a lo mejor Dios te iba a prosperar en ese día, a lo mejor Dios te iba a hacer no sé qué, pero lo iba a hacer. ¿Lo cumplirá? Sí, pero a lo mejor se va a retardar. No lo sé, los tiempos son de Dios y eso no me compete a mí. Entonces la indiferencia te incapacita, como a esta mujer la tenía incapacitada. Entonces podemos romper con eso. Concluyendo, ¿sí? Primero, Dios es sensible a cada situación de nosotros. Sanó a esta mujer, era su situación, y la situación que tú tengas o yo tenga en este momento, Dios es sensible a esa situación, pero se lo tienes que hacer ver. ¿Él lo sabe? Claro que lo sabe. ¿Quiere escucharte? Quiere escucharte. Entonces, enderézate. Cristo ya te sanó.
Cristo dio la vida por ti. Cristo murió y derramó su sangre por ti para que estemos derechos y viendo a Dios, haciendo su obra en tu vida, en mi vida, enderezados y puesta nuestra mirada en Dios. La otra cosa, el legalismo no nos va a llevar día a día a sus pies, porque el legalismo muchas veces se basa en nuestros propios argumentos y no en los argumentos de Dios. No te permite ver a Dios y además te ciega día con día. Entonces debemos de involucrarnos y no ser indiferentes a lo que Dios hace. Dios nos ha agitado en estos tiempos fuertemente con un propósito que quiere que cambiemos. Como hemos dicho, lo ha dicho también Carlos, ya no somos los mismos, ya somos gente más espiritual que antes. Y repito, no se confunda con así como religiosidad, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, no es que tengamos una aureola aquí más brillante, ¿verdad? No se trata de eso, ¿sí? Espiritualmente Dios ha hecho algo en nuestra vida y por eso somos más espirituales. Dios ha cambiado tu forma de ver las cosas en la iglesia. Dios te ha cambiado a que tomes más en serio a ciertos asuntos. Dios te ha mirado, te ha puesto que cuides a tu esposa, que cuides a tu esposo, que veas por tu esposa, que veas por tu esposo, que veas por tus hijos, que veas por lo que tienes a tu alrededor. El Espíritu te redarguye a hacer esto y por eso somos diferentes. Si no aprendimos en esta sacudida, ¿cuándo vamos a aprender? La solución no era irse. La solución es: aquí estoy, Señor. Aquí estoy en las buenas y en las malas. Aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? Heme aquí, Señor. Sí, Arturo no es perfecto, obvio, ¿verdad? Pero tú, Señor, es tu obra. No es la obra de Arturo, no es la obra de los servidores, no es obra de ellos. Es tu obra y a ti te estoy sirviendo. Y como Jonás, querré huir, pero Dios te va a traer en la ballena, ¿verdad? Véngase para acá, aquí es donde te quiero, aquí es donde vas a servirme. Así es Dios. Y estas preguntas quiero hacerles. ¿Esta mujer tenía argumentos para no asistir a la reunión? Sí. ¿Cuál es el argumento tuyo para no estar en Dios? ¿Cuál es el argumento? Esto te lo dejo de tarea. Si hubiera perdido algo al no asistir, ya lo dijimos, ¿te perderías tú algo al no estar recurriendo con Dios? Yo creo que sí. Jesús la llamó, le dijo: ven aquí. Jesús nos está diciendo: vengan aquí. ¿Por qué no Jesús fue a ella? Porque Jesús ya mostró lo que dio por ti, por mí. Ya Él dio, ya fue por nosotros. Él ya fue y nos rescató. Él ya fue y dio su vida por mí. Ahora nos compete a nosotros ir a Él. Él no es un Dios que nos tuerce y nos quiera obligar a hacer cosas. Él dice: aquí estoy, ven y yo te voy a dar. ¿Sí? ¿Qué piensas que solo veía esta mujer? Sus circunstancias, sus problemas, sus situaciones, porque no podía ver a Dios por estar encorvada. ¿Qué te tiene a ti encorvado? ¿Qué nos tiene a nosotros encorvados? Pero Dios quiere quitarnos esa ligadura. Y dice, para terminar, el versículo 12: cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. En este día yo creo que Dios nos quiere quitar eso y te dice: ven, Paco, ven Elsie, ven Tony, ven Ana, vengan, ven Renata, ven Ramón, vengan. Yo les puedo quitar esto que han cargado en su vida. Y Dios nos quiere y nos viene a rescatar. Por eso ese canto que cantamos me vino a rescatar. Con mi fe te daré gloria, con mi amor, ¿verdad? Con mi ser te honraré por esto,
porque Él nos vino a rescatar. Entonces, vamos a ponernos de pie con todo silencio, ¿verdad? Si tú te sientes así, ¿por qué no pones esto delante de Dios? Y vamos a orar. Si tú te sientes así, quieres pasar al frente, tienes toda la libertad de pasar al frente. Jesús le dijo a esta mujer, ven aquí, ¿verdad? Era un acto como de, sí lo necesito, era un acto como de, quiero hacerlo. No me importa que no me veieran los demás, aunque pues no lo podía ver, ¿verdad? Aunque estaba abajo. Pero vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por eso y después vamos a cantar este canto que Él nos viene a rescatar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no alzas tus manos, ¿sí? En zona de rendición a Dios. El alzar tus manos no es una cosa religiosa, simplemente es decir, Dios, me rindo delante de ti. No puedo seguir más en mis propios argumentos, ¿verdad? Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor, alzando nuestras manos en zona de rendición a ti, Señor. Padre, y reconociendo tu perfecto regalo a nuestras vidas, que eres tú mismo, Dios, que un día sin condición alguna te diste por nosotros, Dios, y nos quitaste toda atadura, todo pecado, toda cosa que pudiera distanciarnos de ti, Dios. Tú rompiste el velo del templo cuando moriste, Dios, en señal de que podíamos entrar al lugar santísimo con toda libertad, que ya no había nada ni argumento nuestro que nos pudiera impedir acercarnos a ti, Dios. Padre, tú estás día con día en nuestras vidas. Padre, tenés así que tenemos el Espíritu Santo, que eres tú mismo en nosotros, Dios. Padre, ¿qué más cercano no pudiéramos tener sino en nuestras vidas mismas, Dios? Padre, aquí estamos, Dios. Padre, porque muchas veces esa curvatura que tenemos, Dios, no nos ha permitido aún ver que te tenemos a ti en nuestra vida, Dios. Que tú puedes hacer y quieres despertar ese espíritu dormido en nosotros, Dios. Padre, ayúdanos, hay mucho por hacer, largo camino nos espera, dice la Escritura, Dios. Padre, queremos caminar y el tiempo que nos quede en esta vida, Dios, dar lo mejor de nosotros, Dios. Padre, ayúdanos, Dios, fortalécenos y que podamos verte frente a frente, mirada a mirada, Dios, día con día, porque tú estás ahí con nosotros, Dios. Padre, sigue haciendo tu perfecta voluntad en nuestra vida. Y gracias, Dios, porque con toda libertad podemos decir que somos libres y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por Cristo somos más vencedores que Él mismo, Dios. Padre, gracias, Dios. ¿Por qué nos dejaremos vencer por nuestro estrés? ¿Por qué nos dejaremos vencer por nuestras circunstancias? ¿Por qué nos dejaremos vencer por todo lo que nos agobia y nos separa de ti, Señor? Padre, todo lo podemos en ti que nos fortaleces, Dios, y que la palabra vaya teniendo sentido en nuestra vida. Que esa palabra, Señor, se adhiera a nosotros y poder vivir día con día confiando en ti, confiando en tus promesas, confiando que un día estaremos reinando delante de ti, Señor. Padre, gracias te damos, Dios, y aquí estamos necesitados de ti, pero agradecidos con la obra, Padre, redentora, amorosa, esperanzadora en nuestra vida, Dios. Padre, gracias, Dios, porque todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo malo, tendrá una solución y tú quitarás toda curvatura, llámese finanzas, Señor, llámese enfermedad, llámese relaciones, llámese matrimonios rotos, llámese relación rotas, hijos, padres. Tú lo romperás, tú enderezarás, Dios, esto en nuestra vida, porque es tu promesa, Dios. Porque tú eres un Dios poderoso, poderoso y majestuoso. Y además eres nuestro Padre y podemos decir, Abba, Padre. Dios, gracias, Dios. Queremos adorarte y cantar este canto como una oración a ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, y para la honra y la gloria solamente de Él, en el nombre tuyo, Padre. Amén, Dios. Amén, Dios.